Y novedades en el caso de Marta del Castillo. En el primer caso, Marta del Castillo, nuestra labor ha ido siempre encaminada a ver a través de las declaraciones de Miguel Carcaño qué podíamos extraer de ahí, que fuera cierto o que fuera falso, para tratar de determinar qué hicieron con el cuerpo. O sea, que tu rol, o sea, va más por una parte de entrar en su cabeza para poder negociar con él, es estudiar su comunicación no verbal y ver cuándo puede estar mintiendo. O sea, exacto. A partir de ahí ya incluso ideamos otras técnicas mucho más sofisticadas, ¿no? Por ejemplo, le aplicamos una prueba que es un electroencefalograma. Esto es una especie de polígrafo, algo así. Podría entrar, es mucho más preciso que el polígrafo. Vale. La idea es exponer a Miguel a través de un simple PowerPoint, no requiere mayor historia. Se le van mostrando imágenes o texto de posibles lugares donde pudiera haber sido ocultado el cuerpo. Él solo tiene que mirar, y si alguno de esos lugares realmente es interesante, es el que es, su cerebro, dice la hipótesis, que reaccionaría lanzando una onda. O sea, a lo largo de tu experiencia, ¿has visto que la mente de los asesinos funciona de otra forma? El caso de José Bretón. José Bretón, el padre de los dos hermanos desaparecidos en Córdoba, declara hoy ante el juez. Imputa a José Bretón de 2 delitos de asesinato con alevosía. 3 años después de ser asesinados por su padre, José Bretón. Uno de los aspectos más dramáticos de este caso era que los restos se habían encontrado casi al principio, pero no se corroboró que fueran ellos hasta meses después. Los restos de los niños han sido enterrados hoy. Fíjate todo esto, el daño a la familia, la controversia mediática. José Bretón Gómez, culpable del hecho delictivo. ¿Qué conclusiones sacabas a la hora de analizar una persona de este tipo? En él, en José Bretón, podría encajar perfectamente dentro de la personalidad psicopática. Él valora primero cómo acabar con su vida. Tiene que conseguir unos medicamentos, tiene que ir al psiquiatra a que se los recete, tiene que ir a comprarlos. Una vez los tiene, se los tiene que dar, pero al mismo tiempo compra un montón de litros de combustible, prepara un horno casero, pero prepara un horno. Y todo esto, tal como yo lo estoy diciendo, él lo está haciendo teniendo en mente para qué lo hace. La ciencia nos dice hoy en día de las personas que tienen una personalidad psicopática y que en prisión reciben tratamiento psicológico, el tratamiento no funciona. No solo no funciona, sino que acentúa su carácter psicopático. Bueno, estamos grabando. Bienvenido, Juan Enrique. Un placer tenerte por aquí. Igualmente, Pedro. Y creo que va a ser un podcast bastante interesante. Bueno, eso espero. Bien, vamos a empezar por que te presentes tú mismo, que nadie mejor que tú para poner a la audiencia en situación. Así que cuéntanos un poquito qué has hecho, esos libros que tienes por ahí también, en qué consisten. Muy bien. Bueno, la versión corta, porque como ya tengo una edad, ¿vale? Bueno, a ver, yo soy Policía Nacional, soy inspector jefe en segunda actividad. Por lo que interesa al tema, es que yo era psicólogo ya cuando entré en la policía. Y bueno, pues mi carrera me ha ido llevando por un camino en el que la psicología y la investigación criminal de casos graves han ido juntas. Tanto es así que en el 2010 llegué a tener el privilegio de poner en marcha la sección de análisis de conducta en la Policía Nacional. Y eso me ha permitido aplicar la psicología durante toda mi carrera y en la sección ya a tiempo completo. Ha sido algo absolutamente nuevo, innovador, no existía nada parecido y a mí me ha llenado de satisfacciones, también hay frustraciones, por supuesto, pero lo importante es que se creó algo que hoy sigue ahí, perdura. Bueno, pues yo estuve 10 años dirigiendo la sección y hace 2 ya dejé la policía, el servicio activo, y sigo con la psicología y la investigación criminal, pero ahora en el ámbito docente. Actualmente soy profesor en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y ahí coordino el máster universitario en investigación criminal. Vale. Me comentabas antes de grabar que uno de tus... ¿Tienes un libro, más de uno?
Bueno, hay unos cuantos. Vale, unos sí. cuantos, pero uno de ellos es sobre memorias profesionales, un poco, ¿no? Sí, justo pues en el mes pasado, en octubre, Eso. siempre he tenido esa inclinación a compartir el trabajo que he tenido, que la verdad es que ha sido tan interesante y tan intenso que, unido a mi vocación docente, digo, esto lo tengo que compartir. Y el mes pasado salió un libro de memorias profesionales que se titula Vivir en el asombro, memorias de un psicólogo criminalista. Y el título sigue siendo vigente, o sea, van pasando los meses, los años y todavía estoy asombrado, ¿no?, de haber podido vivir estas experiencias. Antes de continuar con el podcast, quiero hablarles de Revolut Business. Es un banco digital que te permite tener todas las finanzas de tu empresa juntas y controlar todos los gastos de tu equipo, estableciendo límites, controlando tarjetas para cada gasto, pudiendo bloquearlas o desbloquearlas y decidiendo así cuándo pueden usarse. Además, podrás realizar una contabilidad de forma más sencilla y controlada, ya que te recuerda a la hora de hacer un gasto que debes subir el recibo. Con Revolut Business puedes realizar transferencias a todo el mundo con cambios de divisa muy competitivos. Son más de 10.000 empresas nuevas cada mes las que están utilizando Revolut Business, las que se unen. Y bueno, como el equipo de Revolut en general es muy fan del podcast, nos han ofrecido un descuento donde podrás unirte disfrutando de un primer mes gratuito para cualquier plan que escojas y solo para nuevos usuarios hasta el 31 de diciembre de 2024. Ahora sí, continuamos con el podcast. Y entiendo que habrás vivido un montón de aventuras, pero aquí especialmente queríamos hacer doble clic en dos casos que han sido muy conocidos a nivel nacional y seguramente internacional también. Hablamos del caso de Marta del Castillo y José Bretón, que por lo que me comentabas antes de grabar, digamos que desde tu perspectiva, o de la parte de análisis que te ha tocado a ti, pues se pueden abordar casi desde el mismo ángulo, un poco, ¿no? Son casos diferentes, pero es verdad que, por lo que a mí respecta, la psicología aplicada a la investigación de ambos casos ha tenido un papel importante. También es verdad que es el caso de José Bretón, con toda su tragedia, pero es un caso absolutamente resuelto. Por contra, el de Marta del Castillo, aunque judicialmente es un caso resuelto, por el mero hecho de que el asesino está cumpliendo condena en prisión, pero queda un cabo suelto, por decirlo de alguna manera, muy importante, que es el no haber podido encontrar el cuerpo de la niña, de Marta. Y eso empaña, ¿no?, lo que podía haber sido una satisfacción para muchos profesionales, pues ahí sigue, como un elemento. Aquí tenemos bastante público considerable en Latinoamérica que puede ser que no conozcan el caso. Creo que estaría bien dar en un párrafo cada uno, explicar lo que pasó en cada uno de los casos antes de entrar en los detalles desde el ámbito psicológico, que creo que es donde puedes exprimir la esponja tú, ¿no? Por tu parte. Bueno, pues si no se me despinta algún dato, porque es verdad que ya hace muchos años, pues el caso, hay un individuo cumpliendo condena en prisión por matar a Marta cuando ella tenía, era una adolescente, 16 años, creo, 17. Este individuo tenía 18, era mayor de edad, pero también era joven, ¿no? En su día mantuvieron una relación sentimental de adolescentes, pero en ese momento ya no estaban juntos. El caso es que Miguel mata a Marta y se deshace de su cuerpo. Hubo diversos indicios, aparecieron otros implicados, hasta 5, uno de ellos menor y los otros 4 mayores de edad. Hubo 2 juicios, uno para el menor como cómplice o colaborador, no recuerdo exactamente al final cómo quedó la cosa. Se le condenó por colaborador o cómplice, de verdad que no recuerdo muy bien. Fue una condena menor que ya cumplió, y de los 4 adultos solo fue condenado por autor material Miguel Carcaño. Las otras 3 personas, los otros 3 adultos, fueron absueltos de colaborar con él, ¿no?, de ayudarle. Y Miguel Carcaño sigue en prisión, le condenaron a 20 y tantos años de prisión por matar a la niña. La cuestión está en que
después de asesinarla, escondieron el cuerpo. No sabemos quién, un Carcaño. Que dudamos mucho que lo pudiera hacer solo, pero nunca se ha podido probar la participación de nadie más. Y esto fue en el 2009, estamos en el 2024 y todavía no hemos sido capaces de encontrar el cuerpo de Marta. ¿Sigue habiendo esperanzas o sigue cierta búsqueda activa? ¿O es algo que está ya cerrado y archivado? No, abierto está. Es verdad que va pasando el tiempo. De hecho, desde la justicia se abrió lo que se denomina una parte separada de lo que es el proceso, expresamente dedicado a la búsqueda del cuerpo. Es decir, hay un juez que autoriza la realización de las gestiones que se estimen oportunas para buscar y encontrar el cuerpo. Y eso sigue en vigor, eso sigue en marcha. El grupo de homicidios de Sevilla sigue en ello. Es verdad que va pasando el tiempo, que se agotan las opciones, que llega un momento en que ya no sabes dónde buscar, por qué buscar en un determinado lugar, y eso obviamente hace que las esperanzas disminuyan. Claro que pero seguimos buscando. Ya cada vez va habiendo menos de dónde tirar. A lo mejor, claro, ¿no? exactamente. Y entiendo que también ha sido un caso bastante sonado y engorroso porque habían contradicciones a la hora de declarar por parte de los acusados, etcétera, ¿no? Claro, sobre todo de Miguel Carcaño, porque eso me lleva a recordar que incluso parte de la condena que recayó sobre él está motivada por el daño moral que infligió a la familia, a los padres fundamentalmente, por el hecho de que durante todo el proceso de investigación, incluso después, estando en prisión, seguía ocurriendo esto. Miguel Carcaño iba dando diversas versiones de lo ocurrido. Yeah. Implicaciones de unos, implicaciones de otros, que si el cuerpo estaría en un lugar, estuvo en otro, y eso realmente ha sido lo que ha generado mucha controversia, una enorme proyección en los medios, y sobre todo por eso, ¿no? Por la impotencia de encontrarse con alguien que sistemáticamente iba cambiando de versión para no llegar a ningún sitio. Porque si eso al fin y al cabo hubiera servido para encontrar el cuerpo, pero... Sí, yo he sentido también esa sensación en la calle de incredulidad, de que nadie se cree ya nada, que no... Claro, la frustración es decir, exacto. pero bueno, ¿no hay algún modo de que se sepa de todo eso que ha dicho, qué es verdad, qué es mentira? ¿No? Eso claro. Es muy complicado. Sí, ¿no? y que también pues, cada persona que conoce el caso pues, se pone en la piel de los familiares, Claro, de los imagínate. padres, y es muy complicado, ¿no? Imagínate cada vez que oyen a este individuo decir, Claro. el cuerpo está aquí, la lucha que tienen que sentir emocionalmente de decir, ¿y si esta vez es verdad? Y que no lo sea, y otra vez mentira. O sea, es un... Sí, que te den cortinas de humo todo el rato Claro, y ir imagínate. a atravesarlas. Claro, eso tiene que ser horroroso. Y luego, el caso de José Bretón. Pues José Bretón es más sencillo de explicar, pero también es tremendamente dramático, porque él viene de un matrimonio, tienen 2 niños pequeños, creo que eran 2 y 5 en el momento de los hechos. Sé que uno tenía 2, el otro 5 o 7, no me acuerdo bien. Y en un momento dado su mujer le dice que se quiere separar. Entonces, bueno, pues hay un intento por parte de José Bretón de resolver la situación, que sí, pero al final la mujer se mantiene firme y dice que se quiere separar. Y José Bretón, en vista de esas circunstancias, asesina a sus niños, quema sus cuerpos y los oculta. Y llama a la policía diciendo que han desaparecido, que estaban en el parque y han desaparecido. Bueno, al final se averigua que eso no tiene mucho sentido, pero tiene una circunstancia este caso, y es que desde el primer momento, cuando se investigan los primeros días, el calendario exacto no lo recuerdo, pero muy pronto se encuentran en una finca de su propiedad o de la familia una hoguera y unos huesos calcinados. Y el informe policial, el informe de policía científica dictamina en aquel momento que eran huesos de animalillos. Por lo tanto, se sigue buscando a los niños y empiezan a pasar los meses.
y dónde pueden estar los restos de los niños, porque ya estaba claro que algo había pasado con ellos y que José Bretón tenía una implicación directa, pero no se encontraban los cuerpos de ningún modo, ¿no? Hasta que, creo que fue insistencia de la familia, consiguen que los restos se envíen a un laboratorio externo, creo que era el doctor Echevarría, como se llamaba, y al final este hombre hizo el análisis, su laboratorio hizo el análisis y corroboró que eran restos de niños. Es más, incluso creo que llegó a dar un intervalo bastante preciso de las edades de las víctimas, ¿no? Con lo cual, uno de los aspectos más dramáticos de este caso era que los restos se habían encontrado casi al principio, pero no se corroboró que fueran ellos hasta meses después. Imagínate todo esto, el daño a la familia, la controversia mediática de procedimientos, fue bastante complicado. Golpe para la policía también. También, aspecto, ¿no? sí, por supuesto. Sí. De hecho, a partir de entonces hubo que hacer cierto cambio de protocolos, ¿no? Para asegurarse de que cosas así no volvieran a suceder. Entiendo. Vale, y ahora que tenemos una cierta base, un cierto contexto, ¿en qué ángulo entra tu rol a la hora de investigar estos casos, sobre todo? Pues iba a decir, el primero fue Marta. Es verdad que al primer caso al que fuimos fue Marta, pero en el caso de Marta no hemos dejado de actuar. Por lo menos en los 10 años que estuve yo en la sección se continuó trabajando. Pero también es cierto que cuando la sección entró en el caso de Marta, la investigación ya estaba cerrada. Es decir, ya lo más que pudimos hacer fue preparar los juicios, tanto con los policías que habían investigado y que tendrían que declarar, como con los fiscales. Por lo tanto, ahí, en lo que es en la investigación, no tuvimos realmente participación, sí en la búsqueda. El caso de Bretón es diferente, porque ahí sí que pudimos entrar. De hecho, quien solicitó la colaboración fue el propio juzgado de instrucción, que tenía grabaciones de los interrogatorios de Bretón y de su personal de su entorno, y envió esas grabaciones a la policía para que algunos expertos, analizaran esas declaraciones en términos de qué decía y cómo lo decía, ¿no? Buscar honestidad, deshonestidad, ¿no? Y esa fue nuestra entrada en ese caso. Nuestros primeros análisis de esas declaraciones nos mostraban que veíamos bastante claro que tenía una implicación directa en los hechos. Y así lo pusimos en nuestros informes y así quedó en la investigación. Y a partir de ahí seguimos trabajando para ver de qué modo podíamos, desde análisis de conducta, indicar dónde estaban los restos de los niños, que recuerda que no sabíamos dónde estaban, aunque ya los teníamos sin saberlo, ¿no? Claro. Entonces, en el primer caso, Marta del Castillo, nuestra labor ha ido siempre encaminada a ver, a través de las declaraciones de Miguel Carcaño, qué podíamos extraer de ahí, que fuera cierto o que fuera falso, para tratar de determinar qué hicieron con el cuerpo una vez después de acabar con su vida, ¿no? Y ahí hemos hecho de todo lo que se nos ha ocurrido. Hablar con él con motivaciones sobre el dolor de la familia, sobre sus beneficios penitenciarios, sobre su conciencia. Cualquier argumento lo hemos utilizado para conseguir que Miguel nos dijera ciertamente dónde estaba Marta. O sea, que tu rol, o sea, va más por una parte de entrar en su cabeza para poder negociar con él, es estudiar su comunicación no verbal y ver cuándo puede estar mintiendo. O sea, exacto. De todo un poco. Claro, Vale. ten en cuenta que al principio las declaraciones que teníamos de él eran todas escritas, no teníamos acceso porque la investigación ya estaba hecha. Claro. Pero después ya sí. Después ya incluso concertábamos entrevistas con él con el objetivo de analizar qué decía y cómo lo decía. Pero eso tampoco nos llegaba a ningún sitio. A partir de ahí ya incluso ideamos otras técnicas mucho más sofisticadas, ¿no? Por ejemplo, le aplicamos una prueba que se utiliza sistemáticamente en el ámbito clínico, que es un electroencefalograma. La prueba se denomina P300 porque lo que mide
es una reacción eléctrica del cerebro cuando visualiza determinados estímulos. La idea era, por resumir, porque era una prueba muy compleja. Esto es una especie de polígrafo, algo así. Podría entrar, es mucho más preciso que el polígrafo. Vale. Y lo que trata es, la idea es que exponer a Miguel a través de un simple PowerPoint, no requiere mayor historia, se le van mostrando imágenes o texto de posibles lugares donde pudiera haber sido ocultado el cuerpo. Él solo tiene que mirar, y si alguno de esos lugares realmente es interesante, es el que es, su cerebro, dice la hipótesis, que reaccionaría lanzando una onda, un pico, que pues se llama P300 porque alcanza, se produce a los 300 milisegundos desde que ve el estímulo, ¿no? Vale. Pues hasta esa prueba se llegó a hacer. Es una prueba complejísima, la hicimos en Zaragoza, en un hospital público, y de todos los estímulos que se le mostraron, incluso en distintas combinaciones, su cerebro reaccionó estadísticamente significativo en 3 estímulos. Y los 3 hacían referencia a la escombrera que hay cerca de camas, donde vivía él en el momento de los hechos. Eso hizo que quedáramos desde la SAC, yo estoy absolutamente convencido de que el cuerpo de Marta estuvo allí, y eso provocó una búsqueda que duró 1 año y pico, pala a pala, con una excavadora, y se revisó absolutamente toda la escombrera, que era enorme además, por eso duró 1 año y medio, y no se encontró el cuerpo. Yo además recuerdo que coincidió, en un momento dado aparecieron unos huesos, y me coincidió justo con una emisión en directo en un programa de televisión, el día que aparecieron los huesos. Y imagínate la excitación que teníamos todos. Han encontrado huesos donde nosotros creíamos que estaban, ¿no? Bueno, yo recuerdo que tenía unos nervios impresionantes, y encima lo estábamos viendo en directo, ¿no? Hasta que en un momento dado llegó la información de que los huesos habían aparecido desnudos, sin nada. Y en cuanto oí eso dije, no es Marta. Porque Marta fue ocultada, vestida y enrollada o en una alfombra o en una manta. Nunca se averiguó exactamente cómo. Y eso debería haber aparecido. No tenía sentido que aparecieran 3 huesos solamente, ¿no? Es decir, todo lo que se nos ha ocurrido lo hemos hecho. Sencillo, complejo, porque lo de la P300 fue una movilización espectacular de medios, y fíjate dónde estamos. Seguimos en el mismo sitio. ¿Y qué conclusiones sacabas a la hora de analizar una persona de este tipo? O sea, al tratar de entrar en él, ¿lo percibías como una persona normal? ¿Veías un componente diferente? O sea, a lo largo de tu experiencia, ¿has visto que la mente de los asesinos funciona de otra forma? Bueno, hay un poco de todo. Por ejemplo, Miguel Carcaño no es especialmente distinto de digamos, la normalidad. Era un joven de 18 años, con su vida, sus amigos, su trabajo, sus historias, ¿no? Lo más habitual. Sí, en un momento dado. Hablo de algún componente narcisista, algo con una cierta chulería, una falta de empatía, algo. Hombre, si llegamos a estos extremos, algo de eso hay, ¿no? Es verdad que Miguel, en su entorno, sus amigos, por un lado decían que era muy afable y muy tranquilo, y sin embargo también decían que era muy impulsivo, que tenía unos arrebatos muy importantes, ¿no? Que cuadrarían incluso con las circunstancias de la muerte, ¿no? Que no parece que fuera premeditado en absoluto, ¿no? Pero es muy distinto de un caso como el de José Bretón. En José Bretón tenemos unas características que te dicen que el mero hecho, no ya solo de haber planificado lo que hizo, que eso en sí mismo implica ya un montón de cosas. Es decir, mis hijos, voy a acabar con la vida de mis hijos para castigar a mi mujer. Solamente ese planteamiento ya nos horroriza, ¿no? Y decimos,
No es normal que alguien pueda pensar eso. Es contra natura incluso. Claro, nos parece antinatural, pero que encima lo lleves a cabo y de una manera tan premeditada, porque en este caso sí, él valora primero cómo acabar con su vida. Tiene que conseguir unos medicamentos, tiene que ir al psiquiatra a que se los recete, tiene que ir a comprarlos. Una vez los tiene, se los tiene que dar. Es decir, son acciones muy concretas. Ya no es pensar ni imaginar, es hacer. Pero al mismo tiempo compra un montón de litros de combustible, prepara un horno casero, pero prepara un horno. Y todo esto, tal como yo lo estoy diciendo, él lo está haciendo teniendo en mente para qué lo va a hacer. O sea, nos sigue horrorizando. Sí, sí. O sea, qué falta no ya de empatía, es que parece que hay una ausencia total, ¿no?, de emoción, ¿no?, de sentimientos. Son sus hijos, aunque no fueran, ¿no?, aunque fueran de un extraño, pero siendo sus hijos, y encima lo lleva a cabo. Comete el hecho, los mata, los quema hasta dejar unos restos mínimos. Y aún así, con una frialdad increíble, llama a la policía diciendo que los ha perdido en el parque. O sea, hacer eso no es en absoluto comprensible, ¿no?, para el resto de nosotros. Tiene que haber algo detrás. Un componente psicópata. Sí, en él, en José Bretón, podría encajar perfectamente dentro de la personalidad psicopática. Uh-huh. Y la evolución a lo largo, o sea, porque tú entiendo que lo analizabas a lo largo del tiempo. ¿Veías también una evolución en sus comportamientos? Porque entiendo que es algo que te puede causar ese efecto shock al principio, lo que comentabas, ¿no?, en el caso de Marta del Castillo, que todo indica que no era premeditado, que puede ser un momento de impulso de que se te va la situación de las manos, pero luego una vez te ves con la situación encima, entiendo que también tiene que haber una cierta evolución, ¿no?, a la hora de procesar eso, de vivir con ello, y hay varias formas de tomártelo. ¿Pero por su parte o por la nuestra? No, por su parte. Bueno, lo que pasa es que nosotros ya, una vez que el caso queda cerrado, ahí perdemos conexión. Y no tenemos más información posterior, ¿no? Entonces, yo supongo que seguirá cumpliendo condena en prisión, pero llega un momento en que ya te desconectas, obviamente. No sigues el proceso. También, desde el punto de vista de la psicología, si ya has llegado a ese punto, si tu personalidad, porque además él es una persona adulta, ya madura, cambios no se van a producir. Eso está claro. Y ni siquiera estando en prisión, ni siquiera recibiendo algún tipo de tratamiento. Es más, lo que la ciencia nos dice hoy en día de las personas que tienen una personalidad psicopática y que en prisión reciben tratamiento psicológico, el tratamiento no funciona. No solo no funciona, sino que acentúa su carácter psicopático. ¿Por qué? Porque si en un momento dado, y esto no lo aplico necesariamente a José Bretón, sino a la generalidad, ¿no?, de estas personas, si lo que a este tipo de individuos les produce satisfacción es el sufrimiento de la víctima, la mayoría de los tratamientos psicológicos en prisión tratan de reforzar la empatía. Por lo tanto, van a mostrar el sufrimiento real que ha sufrido la víctima. Yeah. ¿Qué ocurre? Que cuando ellos están viendo en ese tratamiento el sufrimiento que provocan, no solo no les impulsa a decir tengo que dejar de provocar sufrimiento, sino que perfecciona. Casi podríamos decir que hasta disfrutan, ¿no?, porque eso es realmente lo que a ellos les produce satisfacción. Como enseñarle a un pirómano un incendio devastador. Perfecto, me encanta el ejemplo. Pues hoy en día se está trabajando mucho, la verdad es que hay muchísimo interés, pero no tenemos nada claro qué hacer con los individuos no diagnosticados, evaluados como psicópatas en prisión. ¿Qué tratamiento aplicarles? Hoy por hoy no tenemos realmente una idea clara de qué hacer con ellos. Y a lo largo de tu carrera, ¿qué conclusiones, o qué factores comunes has detectado, ya no hablando de estos dos casos, sino en general, qué perfil psicológico pues has encontrado? Me han preguntado muchas veces, ¿no?, o incluso simplificándolo mucho en términos de el mal existe, ¿no?, algo así, ¿no? Y yo siempre digo que no. La generalidad
la generalidad del comportamiento entre humanos es bondadoso, es colaborativo, es prosocial. Esa es la generalidad. Por ejemplo, tú y yo estamos aquí charlando perfectamente, con tranquilidad, lo estamos disfrutando. Eso es lo habitual. Lo excepcional es hacer daño. Lo excepcional es el crimen. Pero es verdad que eso hace mucho daño y aunque es una excepción, es muy común. Por lo tanto, lo que yo he terminado concluyendo es que el mal como tal no existe. O tendríamos que hablar también entonces de la bondad, ¿no? Lo que sí hay es personas que deciden en un momento dado, porque se dan las circunstancias, cometer actos atroces. Pero es una decisión personal. Todos, en todo momento, tenemos opción a elegir. Hay individuos que por infinitas razones deciden ir más allá y cometer un crimen, y a veces tan atroz, ¿no? como estos de los que hemos hablado. Pero no hay nada detrás. Son circunstancias de contexto, el ambiente de esas personas, su forma de ser también, y es una confluencia. Cuando confluye todo, ¡pum!, se da el acto criminal. Y a nivel de contexto, ahora que lo estabas mencionando, ahí se encuentran una serie de factores comunes. Porque, por ejemplo, aquí tuvimos, creo que se llamaba Lidia Camacho, puede ser, una persona que se dedicaba a investigar, una mujer mexicana, se dedicaba a investigar el tráfico de menores y demás. Y cuando estaba sentada aquí me comentó algo que me impactó, ¿no? Dice, mira, yo me esperaba, cuando empiezas a tirar de la cuerda, encontrarte al final de las tramas y demás, pues típico mafioso de película. Lo que se vende socialmente en las películas como el hombre peligroso. Dice, pero lo que me encontraba era todo lo contrario. Eran pues personas muy introvertidas, como muy nerd y demás. Se ve también o sea, cuando hacen un shooting en un high school en Estados Unidos, normalmente no es el chaval popular de la clase que juega fútbol americano y tiene un montón de amigos, sino que es como un perfil que los veo como una olla a presión a veces, que se guardan mucho, que tienen un disconfort, un malestar, hasta que de alguna forma les explota, ¿no? A nivel de estos contextos sociales, ¿sí has visto algo así o no tiene por qué? Es aleatorio y a veces toca un perfil o tras otro. No, pues es súper interesante. También es verdad que el contexto es fundamental. Por ejemplo, ¿por qué ese tipo de eventos, esos que me mencionas, ¿no? Esos tiroteos en colegios, en universidades, por qué es tan típico en Estados Unidos y no en otras partes? No quiero decir que en otras partes no se produzcan, pero no son habituales, son realmente excepcionales, ¿no? Eso quiere decir que el contexto de Estados Unidos tiene algo que de alguna manera facilita ese tipo de fenómenos. Y apostaría claramente a las cosas que son, primero, y la más obvia, y creo que es la menos importante, es el acceso a las armas. Sí, claro. Pero para mí la más importante es que Estados Unidos tiene una cultura de industria farmacéutica que el niño se distrae un poco en el colegio y te meten, o sea, te lo medican hasta arriba con medicinas que no sé los nombres, no sé cuánto, y lo medican, o sea, ¿cómo se llama? HDHD, creo que es como déficit de atención, TDAH, creo que se llama en español, pues que el niño no se concentra para estudiar, que no X, ¡pum!, y los medican y los tienen empastillados con una facilidad que es muy peligrosa. Es un fenómeno muy complejo y seguro que hay siempre, porque el comportamiento humano es muy complejo y siempre está mediado por múltiples factores, ¿no? Perfectamente puede haber un elemento cultural, uno médico, clínico, si quieres, social, educativo. Claro, si te vas a otras zonas, el contexto cambia por completo, ¿no? Por ejemplo, hay países ahora mismo en América Latina que tienen unos índices de homicidios que, si los comparas, por ejemplo, con el español, pues son estratosféricos, ¿no? Total. Eso quiere decir que las circunstancias en esos lugares son distintas, son peculiares y bueno, esto es una máxima en criminología. La realidad criminológica de un país depende de sus circunstancias criminológicas, sociales, generales, ¿no? En España hay unos niveles delincuenciales y están derivados
de la propia forma de ser de la sociedad española. Si nos vamos a otros países, cambian, ¿no? Es decir, son múltiples factores. Y lo importante es entender cada lugar y en cada momento, porque solo de ese modo podemos tener cierta comprensión real y manejable del fenómeno. Una cosa que siempre me ha llamado la atención a la hora de resolver un crimen, aunque todas las flechas apunten al mismo lugar, es la importancia siempre de encontrar el cuerpo. Es algo totalmente fundamental para resolver un crimen. O sea, hay indicios suficientes, porque a ver, igual me equivoco, pero intuitivamente no me parece tan complicado hacer desaparecer un cuerpo del todo. ¿O sí lo es? Pues no debe ser tan fácil, pero es obvio que si tienes el cuerpo, la posibilidad de encontrar indicios físicos a partir de ese cuerpo aumenta, y aumenta lo suficientemente como para que consigas sustentar una acusación. Por lo tanto, si no tienes cuerpo, puede ser muy difícil probar un homicidio o un asesinato, ¿no? Pero se han producido casos. Miguel Carcaño es uno de ellos. O sea, se consigue una condena por asesinato sin cuerpo. Hay otros casos, ¿no? Recuerdo otro en Zaragoza, igual. El marido es condenado por homicidio a su mujer y no se ha encontrado el cuerpo. Es mucho más difícil, muchísimo más difícil, pero se puede hacer. La clave está en eso, en que si tienes el cuerpo, la posibilidad de obtener indicios físicos pues, es mucho mayor. Y al final lo que consigue una condena son las evidencias físicas. Claro, sin cuerpo, esa posibilidad de evidencia disminuye drásticamente. Porcentualmente, ¿qué cantidad de homicidios o de delitos de este calibre quedan no resueltos en España? Porque, de nuevo, intuitivamente no parece tan difícil. O sea, si tú das muchos volantazos y muchas curvas, es muy complicado que lleguen hasta ti, pero luego es sorprendente la efectividad que tiene la policía a la hora de hacer estas investigaciones, ¿no? Claro, pues ahí es verdad que hay que romper una lanza a favor de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, porque en un país como España, a lo mejor no afino justo en la precisión, ¿no? Pero está en torno al 85-86, por ahí más o menos, de porcentaje de éxito en la resolución de homicidios. Eso implica que hay un 15-16 casos de cada 100 que no se esclarecen. Podemos pensar, ¿no? Tú has exclamado wow, ¿no? Es mucho, ¿no? Un 80 y tantos %. Es mucho. Pero claro, hay que dar respuesta también a ese 15%. Claro. Y por otro lado, los casos que no se esclarecen exigen una cantidad de recursos humanos, materiales, de tiempo tremendo, ¿no? Porque el mero hecho de que no se esclarezcan implica seguir trabajando en ellos, ¿no? Haya pasado el tiempo que haya pasado. Pero no obstante son índices muy buenos. Si estos los planteas, como me ocurre a mí en clase, ¿no? Que tenemos muchísimo alumnado de Hispanoamérica con sus realidades, cuando yo les planteo estas cifras, pues se quedan asombrados, ¿no? Decir, bueno, es que en mi país ni por asomo llegamos a esos índices. Un lugar, ¿no?, como en Colombia o Brasil, tú consigues una pistola en el mercado negro, en un lugar de que no hay cámaras, no hay nada, pasas con una moto por fuera de su casa, un balazo, si no es obvio, claro, si no te vio alguien y le sacó una foto a tu matrícula, gratis, o sea, ya está. No. Claro. Y tampoco será tanto el volumen también, que no hay recursos para investigar, no hay medios. Entiendo en qué se apoyan sobre todo a la hora de investigar. No, las investigaciones son muy parecidas, pero es verdad que, por ejemplo, ese ejemplo que has puesto de asesinato, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, con el sicariato, como dicen allá, es tremendamente difícil de investigar. ¿Sí? Es muy difícil, porque cuesta mucho establecer elementos distintivos. A ver, ¿por qué la víctima? Teniendo en cuenta que además muchas de esas víctimas también pertenecen a ese ámbito delincuencial, con lo cual es tremendamente complicado avanzar en ese entorno. En un país como España esa realidad es muy diferente. Yeah. En España la inmensa mayoría de los homicidios que se cometen son casos únicos
y tienen mucho que ver con un vínculo entre la víctima y el victimario. Eso facilita mucho las investigaciones. Claro. Entiendo que desde la policía también se le hace menos caso a un homicidio que es en el ámbito de delincuencia, ¿no? Por ejemplo, yo, una persona que conozco que pertenece a la policía en Canarias, dice, a ver, en el sur de Tenerife, por ejemplo, hay homicidios. Lo que pasa que, claro, igual no se hace tanto eco de ellos porque, bueno, pues al final es un sitio turístico que no interesa que sea percibido como algo peligroso porque no lo es, porque son homicidios. Lo que pasa en Canarias, según tengo entendido yo, es que es un lugar muy tranquilo, alejado. Entonces hay, pues, mucho mafioso italiano, mucho delincuente, pero que no va a hacer ningún tipo de ruido ni a hacer problemas, sino que quiere estar tranquilo, que se olviden de él en su país, y igual que habrán en Marbella por un tubo, pero que no vienen a dar problemas en muchas ocasiones, sino vienen a vivir su vida alejados del ruido y de la persecución y demás. Y de repente aparece en un descampado, en un Cayenne, pues un narco rumano con un disparo en la cabeza. Entiendo que desde la policía es bastante obvio que es una cosa que no será la misma labor de investigación que cuando es algo, pues, como los casos que hemos tratado aquí, ¿no? Que obviamente hay que tirar un poco más de... Claro, no tiene nada que ver la investigación, tanto en un caso como en otro. Si hay un vínculo, o digamos que estás investigando y la hipótesis más probable es que efectivamente haya un vínculo entre víctima y victimario, restringe mucho la investigación. O sea, el número de sospechosos disminuye enormemente. Claro, si ya hablamos de casos como el que comentas, las posibilidades son enormes. ¿Quién era la víctima? ¿Dónde estaba implicada? ¿Por qué ha podido ser ella? Seguramente, como mencionas, eso tiene ramificaciones internacionales. Eso lo complica mucho más, porque ya no puedes tú solo. Ya tienes que colaborar con Europol, con Interpol. Claro. Se va complicando, ¿no? Pues, digamos que las capas que tiene, como si fuera una cebolla, ese caso, son muchas más que en un caso en el que puede haber un vínculo, ¿no? Como el de José Bretón, que al fin y al cabo es el padre, ¿no? de las víctimas. Y entiendo que serán muy pocos, pero existirán casos de homicidio sin vínculo y sin nada. Y voy a contar una anécdota, nunca lo he contado aquí, pero había un perfil, creo, ¿cómo se llama? El periodista Sistiana. John Sistiana. John Sistiana. Y él tenía hace un montón de años una entrevista con él que la vi con Garavito. Garavito, que era un asesino en serie que creo que como 220... Creo que era en Colombia. Sí, en Colombia en los años 70, pues básicamente se dedicaba a violar y asesinar niños menores, o sea, niños que iba encontrando por las calles, desamparados, y reconocidos y explicados por él. Eran 220 y algo, si no me falla la memoria, o una barbaridad. Eran cientos en cualquier caso. Sí, era una auténtica locura. Y además era un perfil, él, muy como... Se le notaba la maldad, pero a su vez hablaba contigo como, no, ya a mí Dios me ha perdonado, soy un hombre nuevo, pero se despidió de John Sistiana en la entrevista diciéndole, dale un saludo a tu hija. Sí. O sea, como que una persona que... Entonces a mí, yo estaba obsesionado con la idea de hacerle un podcast a esa persona. Empezamos a hablar con su abogado, nos dieron el ok, empezamos a hablar con la prisión, teníamos el permiso de la prisión y cuando ya lo teníamos todo resuelto, se murió al día siguiente. Vaya. Cuando nos sabía que había fallecido, pero hace meses. Y literalmente el día anterior nos dijo, no sé quién nos confirmó por último, si fue la prisión o el abogado, nos dijeron, ok, pueden venir y hacerle el podcast aquí en la prisión. Y yo ya iba a decir, voy para allá. Vamos para allá. No. Y al día siguiente murió. Y digo, pero ese tipo de perfiles entiendo que son muy, muy, muy puntuales. Sí, eso es excepcional. Que maten por matar o que encuentren, no sé, placer, eso es otro... Tal cual. O sea, obtiene realmente satisfacción. Lo que nosotros podemos entender por algo que realmente nos produce placer, ¿no? Mental, ¿no? Esa satisfacción. Estos individuos lo logran cometiendo ese tipo de actos. Y otra cosa que me llama la atención también y me gustaría saber tu punto de vista desde esta parte más psicológica, es como las personas que de alguna forma hacen el mal se sienten orgullosos de su obra, un poco.
Sí. Por ejemplo, aquí nos han escrito muchos narcotraficantes que quieren venir a contar sus historias a pesar de estar arriesgándose. Y dice, lo hacemos encapuchado, en una ubicación secreta, pero es como esa necesidad, igual que existen asesinos en serie que dejan, me invento, una ficha de póker siempre en el lugar de los hechos. Es como un videojuego, entiendo, para ellos también, de alguna forma. Es como sentirse orgulloso de su obra, sí, de lo que hacen, ¿no? Convierten la atrocidad que supone matar a otras personas, hacerles sufrir a un nivel que no nos imaginamos, y lo convierten en una tarea que para ellos es tremendamente satisfactoria, y por lo tanto no les basta, a algunos de ellos, no les basta solo con saber que lo han hecho, sino que necesitan compartir que lo han logrado, que cómo lo hacen, ¿no? Es ese aspecto narcisista. Es un reconocimiento indirecto. Es decir, no es a ti, pero en los medios de comunicación lo metemos en tu carpeta porque estaba la ficha de póker en el lugar de los hechos. Y es como, sí, que se sepa. Se sentirían orgullosos, sí. Y si de algún modo supieran que quedarían impunes, lo harían perfectamente a cara descubierta, identificándose perfectamente. Porque realmente lo que buscarían es que sepáis que he sido yo, que esto lo he hecho yo. O sea, admirarme por esto que yo he logrado, ¿no? Y sin embargo, estamos hablando de cosas que son absolutamente tremendas, ¿no? Y entonces el perfil... Porque en este tipo de casos en España se han dado algunos últimamente. Sí, algunos. Yo, por ejemplo, estaba cuando dijiste lo del póker, me acordé automáticamente, porque es inevitable la referencia. Aquí en España hace unas décadas ya tuvimos un caso que se le conoció como el asesino de la baraja. Y era un individuo que con revólver mató a varias personas, no recuerdo si 5 o 6, en episodios distintos. Y curiosamente, en el primero de los hechos, él no lo hizo, pero la prensa relacionó con un naipe que había en la escena con el hecho. Y a él le debió gustar aquello. Y debió pensar, leche, pues es una buena firma, ¿no? Marketing. Y a partir de entonces, en cada uno de sus asesinatos dejaba un naipe. Y por eso se le llamó el asesino de la baraja. Y este individuo llegó a entregarse. Porque, además, uno de sus argumentos era que veía que la policía no iba a ser capaz de descubrir que era él. Y se entregó. Este individuo se entregó a la policía. Digo, yo soy el asesino de la baraja. Como ves, la complejidad del ser humano es enorme, tanto para lo bueno como para lo malo. Total, claro. Es decir, es que si no me entrego nunca se va a saber que era yo, desde su perspectiva, el genio capaz de burlarse de la policía una y otra vez. Pero, por ejemplo, mencionabas a Garavito. Si ves alguno de los vídeos que se le grabaron, él, por ejemplo, en alguno que tengo en mente ahora mismo, él sale como pidiendo perdón o incluso aparentemente colaborando, diciendo dónde pueden estar algunos de los cuerpos. Y, sin embargo, si analizamos su expresión facial, es de satisfacción. O sea, está pidiendo perdón por algo malo, pero su cara incluso refleja cierta felicidad, ¿no? Sí. Hay una contradicción absoluta que te está indicando que lo que dice no es honesto en lo que dice. Y notas esa satisfacción por el mal, ¿no? Es decir, dependéis de mí. Si yo quiero, encontráis los cuerpos. Si no, no. Y esa sensación de poder es la que les produce la mayor satisfacción. Más incluso que el hecho de acabar con la vida de alguien, ¿eh? Es tener esa sensación de poder, de control. Eso es lo que en general motiva a la mayoría de los criminales en serie. Es como un poco esa sensación de estar por encima del bien y el mal, que se ve también, o por lo menos puedo vincularlo a lo que pasa en las redes de personas muy famosas, muy poderosas, que de repente empiezan con cosas de tráfico de niños, de no sé qué. Es como estar por encima de la ley y estar por lo que no se puede, como... La sensación de poder. Sí. El poder, de verdad, tiene que ser realmente como una droga. O sea, debe producir tales niveles de satisfacción
cerebral, ya hablando en términos incluso bioquímicos, ¿Y qué te pide más? que debe ser como una droga, con todo lo que implica una droga. Cada vez quiero más, necesito más Nunca es para suficiente. obtener la misma satisfacción o más o superarlo, y eso es una espiral. Y el componente sexual suele estar muy presente en este tipo de casos, porque muchos asesinos en series es como violaba y mataba. No es solo mataba, ¿no? También Sí, estará relacionado sí. con esto que hablamos. Sí, del poder. indudablemente. Hay en muchos de las motivaciones de las agresiones sensuales seriales, hay un alto componente sexual. Por ejemplo, tanto si se llega a la muerte como si no. Por ejemplo, aquí en España, homicidas en serie ha habido, pero realmente hay pocos. Sin embargo, agresores sexuales en serie sí que hay. Y sí que ha habido, y se han investigado, y se han esclarecido, y hay muchos cumpliendo condena en prisión. Es decir, la pulsión sexual sí que es una de las conductas que generan un nivel de delincuencia importante. Vale. En un país como España. Ujú. Y por entender los ángulos del rol desde la parte más psicológica de la policía, está la parte de investigación. Luego entiendo que hay un acompañamiento a la hora de reformarlos en la cárcel. Ahí sí hay algo de prevención. Sí, además, O sea, España funciona bastante bien en ese sentido. Es decir, la política penitenciaria española está orientada hacia la reinserción del interno, ¿no? del delincuente condenado. Y uno de los aspectos realmente en los que se trabaja mucho, y yo creo que se trabaja bastante bien, es en el ámbito de los agresores sexuales. Los niveles de reinserción del agresor sexual en España ronda el 80%. Eso quiere decir que 8 de cada 10 agresores sexuales que han cumplido una condena salen de prisión y no vuelven a cometer ninguna agresión. ¿Qué ocurre? Que igual que ocurría antes, ¿no?, con los niveles de homicidios, que hay un 20% que en 1, 2 o 5 años vuelven a cometer una agresión. Y genera mucha alarma social. Y eso da la sensación de que no se consigue atajar esta problemática, ¿no? Y sin embargo, por lo general sí se logra. Es verdad que un 20% de reincidencia es inaceptable. Lo suyo es un 0%. Y ahí se trabaja. Y en verdad que en España es un área de trabajo en el que hay mucho interés y se trabaja muy bien. ¿Se ve venir los que no se han reinsertado? Bueno, eso es posible, ¿no? Nosotros partimos de una máxima al respecto, ¿no? Si tú te has convertido en un agresor, por ejemplo, sexual, debido a unas circunstancias personales, sociales, de tu propio ambiente, cumples una condena en prisión y sales volviendo a las mismas circunstancias, la probabilidad de que reincidas es elevada. ¿Por qué? Porque se van a repetir las mismas condiciones. Y al no ser que se le hayan proporcionado a esa persona herramientas personales suficientes para evadirse de ese ambiente, lo más probable es que vuelva a reincidir. Por eso ahora mismo no se trabaja solo con darle herramientas personales al criminal convicto que está en prisión, sino también trabajar el manejo de su entorno, para que no vuelva al mismo sitio con las mismas circunstancias, porque entonces lo tenemos complicado. Hace poco vi un podcast americano de los que te dejan el cuerpo frío y la piel de gallina, que era una persona que estuvo en prisión 25 años por un crimen que no cometió. Sí. Y bueno, por lo que se veía en el podcast había un poco vuelto loco incluso. O sea, Claro. una persona que no estaba ya del todo cuerda en su forma de expresarse, de hablar. Su comunicación no verbal era como... no era como coherente del todo. Sí. Era una persona que percibes que hay algo raro. Casos de estos en España se han dado con X frecuencia. O sea, que entiendo que es inevitable o que incluso a veces una persona tratará de inculpar a otra, ¿no? Claro, yo no conozco muchos, porque la verdad es que según te estaba escuchando la pregunta, estaba ahí chequeando, ¿no?, el disco duro, digo, a ver si por aparece cierto, alguno. Y aprovecho para decirlo, si hay algún caso de esos, me gustaría tenerlo en el podcast. Creo que es Claro, un testimonio sería súper interesante, sí. Pero el caso es que sí que me ha venido un caso real, que en ese sí que
tuve participación. En mi primera época en homicidios, investigábamos ahí también las agresiones sexuales. Y nos encontramos con un caso de un serial que durante una semana cometió una agresión sexual diaria. No sé si al final fueron 6 o 7, pero todos los días cometía una violación. De repente dejó de actuar y no fuimos capaces de averiguar quién era. El caso es que 10 años después yo ya he cambiado de destino y me llama uno de los compañeros que estaban allí en Las Palmas y me dice, oye, hemos detenido al violador del Monte, que así le llamó la prensa. Y yo, pero ¿y eso? Y me cuenta que 10 años después una de las víctimas, en una guagua, en un autobús, como dicen allí, ve a un tipo y cree reconocer al que la violó 10 años antes. Va a la policía investiga, consigue identificar a esa persona y le hacen un reconocimiento fotográfico, es decir, toman fotografías de esa persona y de otros de similares características y se los muestran a otra de las víctimas. Y esa otra víctima ve las fotos y ¡pum!, señala exactamente al mismo individuo que la primera muchacha. En ese momento se le detiene. Recuerdo perfectamente que en la prensa aquello se vivía como un éxito policial, ¿no? 10 años después el violador del Monte es detenido. Pues lo mandan a prisión provisional y creo que fue unos cuantos meses después llega el análisis del ADN y dice que no era él. Obviamente se le pone en libertad y lo que al principio había sido un éxito policial se convierte en un error judicial, ¿no? Claro, psicológicamente es un fenómeno fascinante. ¿Qué llevó a 2 personas que no se conocen entre sí de nada para señalar a la misma persona 10 años después? Claro, ¿algún rasgo de esa persona coincidía con el del violador y ellas lo consideraron que era ese? No lo sabemos, ¿no? Psicológicamente es fascinante, pero el caso es que ese hombre estuvo 1 año y pico, casi 2 años, en prisión por una serie de hechos que no había cometido. Igual ese hombre era más similar en ese momento al otro 10 años antes. Claro, exactamente, pero no podemos olvidar que han pasado 10 años. Total. La gente cambia en 10 años. Mucho. Aunque solo sea porque te dejes barba, te caiga el pelo, engordes. Dentro de lo malo fueron meses. No llegó a ser condenado. Eran 25 años. Claro. Hay casos sangrantes, ¿eh? Pero bueno, por suerte no son frecuentes. ¿Y qué se hace aquí en España cuando ocurre eso? Porque en Estados Unidos creo que le dieron $1,5 millones. Sí, pero claro, no hay forma de pagar. No, ¿cómo cuantificas eso? ¿No? Imposible. O sea, no sé exactamente qué se hace. Yo creo entrever que si de alguna manera queda claro que el error es del Estado, del sistema judicial, procede una compensación, fundamentalmente económica. Pero ¿cómo cuantificas eso? O sea, además a este lo sacaron justo porque fue hace como varias décadas, por lo visto. Y como que se desarrolló, la ciencia desarrolló los test de ADN que no existían en aquel entonces. Claro. Y tenían las pruebas todavía y pudieron descubrir que no era él. ¿Con qué herramientas cuenta la policía a la hora de perseguir? O sea, entiendo, bueno, huellas, ADN, cámaras, ¿a dónde se apoyan sobre todo? De detección y análisis de indicios físicos, imagínate, el avance tecnológico funciona en todos los sentidos. Pero, por ejemplo, un investigado puede ser totalmente hackeado por la policía de ver todos sus mensajes, sus llamadas, Sí, claro, del mismo modo que con los debidos conocimientos y los medios técnicos puedes acceder a cualquier dispositivo, la policía también cuenta con ellos. Y, por ejemplo, estaba pensando, casos que están sin esclarecer, de repente aparece una nueva innovación tecnológica y, por ejemplo, estaba pensando en un caso concreto, ¿no? De repente hay unas nuevas pruebas de ADN que son mucho más sofisticadas y mucho más precisas. Pues se vuelve a esa caja de indicios de ese caso y se trae que le vamos a aplicar esto, ¿no? Y eso implica que hay casos
que han pasado 15 años y se resuelven porque ha aparecido una nueva técnica que en su momento era impensable, ¿no? Como en su día cuando aparecieron las huellas o cuando el ADN, la aplicación del ADN a la investigación criminal supuso un salto exponencial, ¿no? En el nivel de esclarecimiento de delitos. Y el futuro será 3/4 de lo mismo, ¿no? Claro. Por ejemplo, el tema de análisis químico del suelo. Pensamos, lo más típico es una huella de calzado o de una rodada de vehículo en un barro. Pues eso deja un molde y luego podemos comparar. Bueno, pues ahora se utilizan microscopios electrónicos que son capaces de valorar si determinados elementos químicos coinciden con la escena del crimen y con lo encontrado en el sospechoso. O sea, estamos hablando ya de una tecnología muy sofisticada que da unos resultados tremendos y tú esos los llevas a juicio y son determinantes. Claro. O sea que el avance tecnológico vale para todos. Sí, entiendo que a ver, por ejemplo, el caso de José Bretón no es bastante obvio. Si tú tienes una finca, de repente haces una hoguera en tu finca y hay huesos de animales, claro, entiendo que no habrá dejado huesos grandes. No, era muy chiquitillo. O sea, que serán prácticamente de microscopio, no sé. Claro, pues imagínate, ese caso yo creo que hoy en día se habría resuelto de otra manera, muchísimo más rápido. Porque el tipo de análisis de esos restos, seguro que hoy en día, con la tecnología que hay, lo habría precisado, pero vamos, en el tiempo que tardara en hacer el análisis. Es así. Del mismo modo que los criminales también aprovechan los avances tecnológicos para ser cada vez más sofisticados. Es obvio. Es una carrera, ¿no?, constante a ver quién innova más y quién consigue llevar la delantera. Total. Entonces, es muy importante, sí. Pues Juan Enrique, estoy seguro que mucha gente querrá saber un poquito más. ¿Tus libros cómo se llaman? ¿Dónde se encuentran? Bueno, pues el último, el de las memorias, se titula Vivir en el asombro. Memorias de un psicólogo criminalista. Y está editado por Tecnos. Está disponible en cualquier librería, tanto online como librería de calle, ¿no?, en papel. Pero la verdad es que con que pongan Juan Enrique Soto ya le van a salir. Y la verdad es que yo siempre he tratado de compaginar la divulgación tanto científica, la no ficción, con la ficción. Claro. Pero bueno, con que pongan Juan Enrique en el buscador, muy bien, seguro que sale. Pues ha sido un placer, muy interesante la conversación. Igualmente. Ahí estamos. Muchas gracias. Súper.